Bienvenidos de nuevo a Paradigmas 3, versión cuarentena del 2020. Hoy vamos a seguir viendo el tema de orientación a objetos, vamos a ver el modelado de diagrama de clases y en particular el tema de las relaciones. Las relaciones describen las interacciones entre clases, es decir, cómo cada una de ellas interactúa entre sí de forma estática. Siempre en los diagramas de clases son una vista estática de lo que es el sistema. Tenemos tres tipos de relaciones: la dependencia, la asociación y la herencia. Dentro de la dependencia encontraremos que nos indica que la clase X utiliza la clase Y en un determinado momento para una tarea dada. Se representa como una línea punteada o con guiones con una flecha hueca. Luego las asociaciones que nos permiten a nosotros utilizar una clase, la clase X, como contenedor de clases Y. Tenemos la simple, la agregación y la composición. Ellas se dan en este orden porque hay una fuerza de esa relación, desde la más débil, que la simple, hacia la más fuerte, que la composición. La herencia nos indica que la clase X es de tipo Y y encontramos dos relaciones: la generalización, que es la herencia propiamente dicha, y la realización, que es la implementación de una interfaz. La dependencia. Nosotros tenemos una dependencia entre, vamos a poner acá dos clases, la persona y un vaso. En la dependencia, la persona tiene una relación con el vaso muy sutil, muy efímera, es decir, lo utiliza solamente para un método dado. En este caso, tomar líquido. Tomar líquido sí o sí necesita que nosotros le pasemos como parámetro un vaso. Por eso nosotros decimos que esa relación de dependencia es equivalente a USA. Podemos ver un ejemplo en donde hay un vaso con cerveza y la persona toma el líquido. ¿Qué pasa con este tipo de relaciones? En particular se usan, pero no tan frecuentemente. ¿Por qué? Porque llenaría como depende del tipo de parámetro que nosotros estemos pasando a un- un método dado, nos llenaría el diagrama de clases con clases que son de uso efímero, que no, a ver, no son necesarios o no son este, puntualmente incidentes en el funcionamiento. Luego pasamos a la asociación simple, en donde nosotros tenemos una persona con sus atributos y con sus métodos, y otra clase, en este caso la clase anteojos. Acá la dependencia, a ver si la relación ya aumenta un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque para que la persona sí o sí, o si es requerido, necesita utilizar los anteojos. Todas las asociaciones, ya sea la simple, la agregación o la composición, tienen un nombre y cardinalidad. Cardinalidad tanto desde la clase persona hacia anteojos como de anteojos para persona. Esa cardinalidad nos indica la multiplicidad que hay de una clase dentro de otra. En este caso,
si vamos al ejemplo práctico, la asociación simple se llama gafas y desde el lado de la persona necesita sí o sí una gafa para poder este, realizar su tarea. Pero desde el punto de vista de la gafa, no necesita una persona. Es decir, hay una dependencia, pero desde una clase hacia la otra. No es inverso. Se puede dar casos en que sí, que las dos clases se necesiten mutuamente y yo lo voy a indicar en la multiplicidad. La agregación. La agregación es similar a la asociación simple, pero la diferencia en que yo tengo una colección de, dentro de la clase contenedora de la clase que es contenida. También tiene nombre, también tiene cardinalidad. En este caso nosotros tenemos un aula. Y el aula necesita para poder funcionar, agregar o quitar alumnos. Es decir, el aula va a ir agregando alumnos dentro de su estructura a medida que lo van necesitando. Nosotros vamos a indicarle cardinalidad que desde el lado del aula es de uno a mucho, se necesita uno al menos para poder funcionar, hasta muchos. Y desde el punto de vista del alumno, vamos a ponerse porque no, por ahí no necesita el aula para poder cursar, como es este caso. Le vamos a dar un nombre y le vamos a poner alumnos. La agregación, como ambas clases son independientes, es decir, el aula puede existir sin los alumnos y los alumnos sin el aula, cuando se procede a la destrucción de la clase contenedora, en este caso el aula, el contenido, que vendría a ser la clase alumnos o los objetos alumnos, no se ven afectados, solamente se desacoplan y siguen su ciclo de vida de forma normal. La composición, por ejemplo, es mucho más fuerte que la agregación. Funciona de la misma manera, pero es más fuerte. ¿Cuál es una de las condiciones que tiene la composición? Es que yo, al destruir la clase contenedora, debo destruir las clases contenidas. En este caso, los alumnos. Es decir, sería equivalente a si yo destruyo el aula, tengo que salir a matar los alumnos. Y eso, en este caso, no se da porque los alumnos son independientes del aula. ¿Cuándo se da la composición? La composición funciona mucho mejor para cuestiones un poco más abstractas, porque en la vida real está todo compuesto o son todas agregaciones. En cambio, una factura y sus ítems, no, porque los ítems viven dentro de la factura. Si yo tomo una factura, pueden agarrar cualquier factura que hayan comprado, un ticket del supermercado, y si se destruye la factura, se destruyen los ítems que la componen. También tiene nombre, también tiene cardinalidad. Yo voy a tener la factura, voy a tener el ítem, voy a poner una cardinalidad, desde la factura va a ser de uno a muchos con los ítems, y de los ítems, ahora sí voy a necesitar que sí o sí, para que exista ese ítem, haya una factura. Si ese ítem pertenece sí y solo sí a una factura dada. Le vamos a poner como nombre a esa composición de nombre ítems, para que nos recuerde que dentro de esa relación hay ítem de facturas.
La tercera y última tipo de relaciones es la herencia. Nosotros tenemos la generalización, que es la que nos permite a nosotros extender la funcionalidad de una clase hacia otra. Por ejemplo, yo tengo la clase reloj y puedo extender la funcionalidad a un reloj de pie y generar otro hijo que sea reloj pulsera. Ambos son relojes, porque si yo me fijo, un reloj pulsera es un reloj y un reloj de pie es un reloj. Pero también puedo especializar su funcionamiento, indicando tanto atributos nuevos como métodos. Como pueden ver, en el reloj de pie se agregó el alto y el ancho del reloj y como comportamiento se agregó el método mover péndulo. En reloj pulsera sí se agregó solamente un atributo que es el tipo de malla que tiene. Si nosotros lo vemos a simple vista, es decir, nuestra clase reloj es una clase abstracta. Ese reloj que se ve ahí es el concepto que cuando nosotros nos dicen, che, pensar en un reloj y más o menos eso es lo que se nos viene a la cabeza. Es la abstracción de del funcionamiento de un reloj. Y yo lo voy a implementar, lo voy a extender, lo voy a materializar en relojes concretos, que sería un reloj de pulsera y un reloj de pie. Otra cosa interesante que tiene la generalización es que yo puedo también, a través de la sobrecarga, poder agregar funcionalidad. Es decir, yo tomo el mismo método, en este caso, reloj tenía en su forma abstracta el método ajustar hora, sin parámetros. Es decir, yo ajusto la hora. Pero puedo, en el reloj de pulsera, y si tiene la funcionalidad de, como muchos relojes que vienen con el tema de varios relojes de acuerdo a la zona horaria, ajustar el reloj de acuerdo a la zona horaria. Y agregar una funcionalidad, lo que se ve en negrita, ejecutar con cronómetro. Las que no están en negrita, que está ajustar hora, es el método original del padre, que en este caso sería la clase de reloj. Luego tenemos la realización. La realización es una forma particular de la herencia en donde me permite a mí dos cosas. Primero nada, implementar la herencia múltiple, que en lenguajes como en Java, que vamos a ver en el curso, no está, no lo tiene, y poder unificar y homogeneizar ciertas funcionalidades de clases que corresponden a árboles de herencia distintos. En este caso, nosotros vamos a tener dos árboles de herencia, el de reloj, que lo venimos viendo, y elementos de seguridad. Agregamos una interfaz que se va a llamar iAccesorios y que me va a permitir a mí indicar cuáles de estos elementos puede ser considerado un accesorio, porque funciona igual que una herencia, es decir, la relación significa es un. En este caso tomamos la clase padre de elemento de seguridad y la implementamos con iAccesorio y a reloj pulsera, porque nadie se va a colgar un reloj de pared en el cuello para andar por la calle. En este caso nosotros estamos diciendo que el reloj pulsera es un reloj y que además reloj pulsera es un accesorio y que elemento de seguridad es un accesorio y por ende, por esa misma herencia, una máscara es un elemento de seguridad y una máscara es un accesorio y el casco es un elemento de seguridad y por herencia es un accesorio. Si nosotros eso lo implementamos dentro de una clase persona a través de una asociación simple, en donde una persona puede utilizar, tiene accesorios, la máscara
el casco y el reloj pulsera están ok. ¿Por qué? Porque esos tres elementos son un accesorio. En cambio, el reloj pulsera no. Bueno chicos, hasta acá llegó la clase. Nos estamos viendo para la entrega del práctico que se les dejó en la plataforma.